multas de hasta 4 millones de pesos conforme a la Ley Federal del Trabajo, multas de hasta 300,000 pesos por transacción, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y la posible tipificación de un delito por defraudación fiscal. Estas son algunas de las consecuencias por la no implementación o la no adopción de esta nueva reforma de subcontratación laboral. Te invito a que te quedes los próximos minutos para que revisemos juntos las principales implicaciones legales, fiscales relativas a esta reforma. Muy buenas tardes, mis amigos, mis colegas. Vamos a revisar algunos puntos principales que debemos tener muy en cuenta relativos a esta reforma. En los próximos minutos vamos a ver esta presentación que te voy a compartir en este momento para revisar los temas más relevantes de esta reforma. Reforma de subcontratación y bien conocido ya también de outsourcing e insourcing. ¿De qué se trata esta reforma? Básicamente es una reforma laboral fiscal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril. Este decreto básicamente ha modificado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. ¿Qué fue lo que se ha modificado principalmente la Ley Federal del Trabajo? Artículo 12, se prohíbe la subcontratación de personal. Esto no es nuevo, derivado de la iniciativa de ley, de, digamos, los antecedentes de esta ley. Como recordarán, por ahí hace 1 año y medio, hace casi 2 años que estuvimos en esta interpretación relativa a la modificación de la retención de IVA del 6%, acerca de lo que se consideraba en aquel momento outsourcing o prestación de servicios personales o profesionales, en donde se ponía a disposición del contratante a cierto personal. Eso se retoma en esta ley y básicamente se prohíbe esta subcontratación de personal. Pero al mismo tiempo, en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, dice que se permite la subcontratación cuando se trate de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de quien lo está contratando. Para esto, tienes que registrarte en un padrón público que se ha legislado en el artículo 15 de esta ley. Se modifica también el tema de la PTU, por ahí se pone un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador, o un promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se modifica también, bueno, se agrega también en el artículo 1004C de las multas que tendría que pagar la persona que incumpla con esta legislación, es decir, con quien realice la subcontratación de personal prohibida, ¿verdad? La ley del Seguro Social básicamente se adhiere a lo modificado en la Ley Federal del Trabajo relativo a los servicios especializados o ejecución de obras especializadas. En lo que corresponde a la Constitución, pues básicamente lo que estamos hablando es el apartado B, es decir, los trabajadores de la Federación o trabajadores del Estado, que también en este rubro está prohibida la subcontratación laboral. ¿Qué pasó en el Código Fiscal de la Federación? Está desconociendo el efecto fiscal de la deducción o acreditamiento, hablando de los impuestos, de las operaciones que se tengan con subcontratación de personal. Estas actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Es decir, si no cumplimos con lo mencionado en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el registro de las obras especializadas o servicios especializados, básicamente para efectos fiscales federales, para efectos del Código Fiscal de la Federación, no tendrá efecto esta transacción. Hay una responsabilidad solidaria de las personas físicas y morales que reciban o contraten servicios de obras especializadas. Si nuestro proveedor de servicios no cumple con sus obligaciones fiscales, nosotros estaríamos obligados a cumplir con ellas. Es decir, también si nosotros prestamos el servicio, nuestro cliente tendría también esta obligación solidaria. Entonces, estamos ligados en este sentido. Y el no cumplir con las disposiciones fiscales al respecto se puede tipificar como un delito de defraudación fiscal. Hablando de la ley del impuesto sobre la renta.
Se realizaron dos modificaciones básicas que son el artículo 27, que son los requisitos para poder deducir. Si no cumplimos con lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, pues evidentemente nuestra transacción no cumplirá con requisitos fiscales, los requisitos de la deducción. Y el artículo 28, donde no serán deducibles aquellos pagos que se encuentren en los supuestos del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, que ya vimos hace unos segundos. En cuanto a la ley del IVA, como comentábamos al principio, pues ya se deroga esta retención polémica del 6% del artículo 1A. Se ponen algunos requisitos para el acreditamiento y requisitos del acreditamiento, donde tenemos que cumplir con lo mencionado en el 15D del Código y en el 15 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo entra en vigor esta ley? Como ya vimos, esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril. Por lo tanto, el día siguiente, es decir, el 24 de abril de este año, entró en vigor las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Se dieron un plazo en el artículo transitorio de 90 días para la aplicación en el Código Fiscal de la Federación, en ISR e IVA. Es decir, el 1 de agosto entrarían en vigor estas disposiciones y para efectos de trabajadores del Estado y de la Federación a partir del 1 de enero del siguiente año. En este momento estamos casi seguros que va a venir una prórroga para el cumplimiento de las disposiciones fiscales federales, es decir, posiblemente no entrarían en vigor el 1 de agosto, sino que se daría un plazo adicional, una prórroga. En este momento no tenemos datos de si va a ser una prórroga de un mes o de otros 90 días naturales, pero es muy probable que en los próximos días se haga oficial esto. ¿Qué pasa si no cumplimos? Como lo mencionamos al principio, se tienen multas hasta de 4,481,000 pesos por trabajador, o sea, por trabajador que no se reporte en el servicio especializado, hasta 300,000 pesos de multa, esto en el Código Fiscal de la Federación por la transacción, y la posible no deducción de la transacción y también la posible tipificación del delito de defraudación fiscal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Básicamente, estamos recomendando 4 acciones generales que se tienen que revisar. La primera es, detecta si estás obligado a registrarte en el REPSE, es decir, si tú prestas algún servicio, si tú realizas alguna obra en las instalaciones de tu cliente, tienes que revisar si estás sujeto a este registro en el REPSE. Revisa tus objetos sociales. Esto es muy importante, sobre todo en las empresas de insourcing, que es muy común cuando se prestan servicios administrativos entre las empresas. Revisa que los objetos sociales sean diferentes. No puedes prestar un servicio administrativo cuando tu parte relacionada o la empresa a la que le estás prestando el servicio se dedica a lo mismo o tiene en su objeto social algo parecido a lo que tú estás prestando. No olvides la formalidad del contrato. Esto es un requisito indispensable. Tanto se menciona en la Ley Federal del Trabajo como también para efectos de las deducciones fiscales. Y categoriza a tus proveedores. Si tus proveedores son sujetos de este registro en el REPSE, es importantísimo que tú lo detectes. Pero ¿cómo puedes abordar este tema? Si eres un prestador de servicio o obra especializada, para poder registrarte en el REPSE, primero debes cumplir algunos requisitos básicos como son tener una opinión positiva en el IMSS e Infonavit, tener tus contratos de servicio, que los tienes que registrar, de hecho, en el portal, tu objeto social bien alineado y bien definido. Muchas veces estamos acostumbrados a tener en los estatutos sociales objetos demasiado amplios. Esta reforma va encaminada a tener un objeto social muy concreto, relativo al servicio que tú prestas. Y finalmente, tu registro en el portal web de la Secretaría del Trabajo de registro REPSE. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta con tus proveedores? Bueno, cuando ya detectas que tu proveedor está en el supuesto de la ley, debes pedir forzosamente su acuse de registro en el REPSE. Debes pedir, pues ahora sí que cada que tú recibas el servicio al siguiente mes, el SUA, donde se ve la liquidación del IMSS, del Infonavit, de los trabajadores que prestaron un servicio en tus instalaciones, los acuses de declaraciones de impuesto de IVA y ISR y el comprobante de pago, y el CFDI del pago del empleado que prestó el servicio
en tus instalaciones. Pero ¿quiénes prestan servicios u obras especializadas? ¿Cómo determinamos eso? La Ley Federal del Trabajo facultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para tener este criterio, para delimitar este criterio en el registro REPSE. Lamentablemente, aunque jurídicamente podamos tener una idea de cómo debemos registrarnos o quiénes entran en este supuesto de poner a disposición trabajadores, lamentablemente la Secretaría del Trabajo no tiene una definición muy técnica al respecto. Entonces, estamos un poquito en incertidumbre jurídica derivado de lo siguiente. Vamos a ver este boletín que la Secretaría del Trabajo emitió como un ejemplo de qué es una obra o servicio especializado. Dice lo siguiente: las prestadoras de servicios u obras especializadas que pongan a disposición personal en el centro de trabajo del contratante de manera regular, como el caso de un mantenimiento de calderas donde los trabajadores asisten semanalmente, son empresas susceptibles de realizar su registro obligatoriamente. Las empresas que sean proveedoras, mercantiles, fabricantes, distribuidoras, ensambladoras y todas aquellas que su trabajo lo realicen fuera de las instalaciones de los centros de trabajo a quienes les venden, no tienen obligación de registrarse en el padrón. De entrada podemos ver que la Secretaría del Trabajo está poniendo un límite en cuanto a si esos trabajadores están dentro de las instalaciones de su cliente o están fuera de las instalaciones. Es decir, si hay una actividad mercantil como una venta, donde simplemente envías la mercancía, estaría fuera del supuesto. Pero si tú entras a la planta y realizas, como lo menciona el ejemplo, algún mantenimiento, pudieras estar dentro de este supuesto. No importa que jurídicamente no estés poniendo a disposición los trabajadores a los trabajadores a favor de tu cliente. No importa si no jurídicamente estás poniendo a disposición esos trabajadores, la Secretaría del Trabajo puede interpretar que al momento de que tus trabajadores entran en las instalaciones del cliente, pueden estar en este supuesto. Por eso es bien importante que tú mapees y tú tengas bien claro qué servicio te prestan tus proveedores para solicitarles, como ya lo vimos anteriormente, su registro en el REPSE y todas las formalidades que se requieren. No podemos ser muy extensivos en esta interpretación de proveedores porque hay muchas obligaciones al respecto. Como ya veíamos, si tú aceptas que todos tus proveedores se registren en el REPSE y te presten este servicio, pues posiblemente estamos muy extensos en nuestra interpretación. Entonces vamos a ser responsables solidarios con todos ellos. Es algo que debemos de analizar con mucho detalle y no perder de vista que hay otras implicaciones para el compliance de las empresas. Es decir, no solamente es el IMSS, el Infonavit, es Hacienda. Recordemos también que está la ley antilavado, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que recientemente ha modificado su formato oficial para que estemos declarando cuando nosotros estamos realizando esta actividad vulnerable de la prestación de servicios especializados. Hemos por ahí tal vez ignorado, tal vez no le hemos hecho caso a esta fracción del artículo 17, fracción 11, de la prestación de servicios profesionales. Sin embargo, la ley, o más bien la autoridad, está interpretando que este tipo de servicios son actividades vulnerables. Entonces, pues también tendríamos que estar cumpliendo con esta obligación, es decir, nuestros proveedores también tendrían que estar cumpliendo con esta obligación y nos deberían pedir cierta información que es muy sensible para nosotros. Entonces, en resumen, debemos de afrontar este cambio a la brevedad posible. Si no lo has empezado a hacer, creo que es el momento oportuno, es el momento ideal para que lo sigas haciendo, sin importar la prórroga que muy posiblemente tendremos en los próximos días. Este no es un trabajo de un mes, este no es un trabajo tal vez de 2 meses. Depende del tamaño de tu operación, esto puede llevarte 3 o 4 meses. Es un trabajo arduo que yo creo que es momento de que lo empecemos a validar antes de que empiecen a venir las revisiones, que es donde posiblemente no tendremos mucha evidencia para poder combatir a la autoridad. En Silva y Medina Consultores estamos para ayudarte, estamos para asesorarte. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como SIM Consultores. Estamos a la orden para cualquier duda que se tenga y estamos para ayudarte. Hasta luego.